Hola Claudia, hola Roberto. Vamos a continuar leyendo los libros. La crisis del 68 y 71. México organizó los Juegos Olímpicos de 1968. Una ola de agitación estudiantil conmovió al país ese año. Frente a las demandas de los jóvenes, el gobierno fue incapaz de dar una respuesta que no fuera el uso de la fuerza, y después de tomar el ejército de la ciudad universitaria, la UNAM, y el casco de Santo Tomás, el IPN, el 2 de octubre se disolvió una manifestación en Tlatelolco, matando a cientos de jóvenes. El 10 de junio de 1971 respondió de la misma manera, frente a otra manifestación de estudiantes. Los halcones, un grupo paramilitar, reprimieron brutalmente. El milagro mexicano, agotado en lo económico, tocaba a su fin, y en lo político y social. El gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Este presidente, de 1970 a 1976, intentó reactivar la economía, pero no tenía recursos dentro del país. Comenzó a pedir prestado al extranjero, de una manera nunca antes vista. La burocracia creció y en puestos públicos se colocó a líderes del movimiento estudiantil de 1968. Parecía un discurso de la izquierda, por lo que se le consideró populista. Los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo pasaron a ser estados. México y las relaciones diplomáticas con Chile. El gobierno de Luis Echeverría rompe relaciones diplomáticas con Chile después del gobierno militar que derroca y asesina al presidente Salvador Allende para instalar la dictadura de Augusto Pinochet. México recibió una gran cantidad de prestigios políticos de América del Sur, perseguidos políticos, perdón. La influencia política de la Confederación de Trabajadores de México. La Confederación de Trabajadores de México, la organización obrera más poderosa en ese momento, obligó al gobierno a mejorar la situación de los trabajadores. Se creó CONASUPO. La CONASUPO es un organismo que controlaba el precio pagado al campesino y aseguraba el reparto de granos baratos en las ciudades. Las inconformidades de la población. Echeverría aumentó el gasto del gobierno, mejoró los salarios, pero los precios aumentaban. Inflación. El dinero no alcanza. La gente no tenía muchas maneras de expresar su inconformidad. Ante la falta de opciones políticas, hubo un auge de guerrillas, grupos armados que buscaban cambiar al gobierno. La deuda externa y el gran gasto del gobierno dieron lugar a desequilibrios en la economía, a una crisis, y esto ocasionó la devaluación del peso. La presidencia de José López Portillo. Fue una etapa de 1976 a 1982 de cambios. Se abrió el sistema político permitiendo elecciones menos sucias. Se reanudan reelecciones diplomáticas con España. El Papa Juan Pablo II visita el país por primera vez en 1979. Se puso en marcha el sistema alimentario mexicano, cuya meta era producir los alimentos que necesitábamos para no comprarlos al extranjero como se hacía desde 1972. Pero con esto trajo consigo una crisis. Hacia 1977, México descubrió grandes yacimientos de petróleo. Y como el precio de este combustible era muy alto por una crisis mundial, el país recibió mucho dinero, comenzando a depender solo de estas ventajas, por lo que cuando en 1981 el precio cayó, el gobierno tuvo que pedir prestado al exterior y la deuda externa creció de 20 millones a 80 millones de dólares. El dinero alcanzaba para comprar menos. La moneda se volvió a devaluar, por lo que la gente cambió su dinero a dólares para defender su patrimonio. Además, los ricos y clases medias comenzaron a sacar sus dólares del país, por lo que el gobierno nacionalizó la banca en un intento por detener la salida de dinero y de dólares necesarios
para pagar la deuda. Miguel de la Madrid y la presidencia. Miguel de la Madrid Hurtado ocupó la presidencia de 1982 a 1988. Su gobierno luchó por una política que gastara lo menos posible, llegando a despedir a un gran número de burócratas. Pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al gobierno de Estados Unidos, y ni así pudo sacar al país de la crisis. La oposición comenzó a ganar presidencias municipales y diputaciones, pero con el control de la ley del PRI aseguró seguir en el poder. La deuda de 1982. Para reducir los gastos durante el mandato de Miguel de la Madrid, se vinieron a cerrar varias empresas preestatales y no contrató más deudas. Los salarios de los trabajadores disminuyeron y la pobreza se extendió en la población mexicana. Esto generó problemas como el desempleo, el ambulantaje, la delincuencia y una migración masiva a Estados Unidos. Las clases medias estuvieron a punto de desaparecer en ese gobierno. El terremoto de 1985. ¿Qué mamadas? No estoy grabando. No mames. Bueno, no escucharon nada ustedes. El terremoto de 1985. El 16 de septiembre de 1985, a las 7:15, sucedió el mayor terremoto que haya sufrido México, afectando la capital de Michoacán, Jalisco y Guerrero. Miles de personas murieron, muchos edificios se derrumbaron y la población capitalina demostró su solidaridad. Ayuda al prójimo. Ayudando en las tareas de rescate para salvar vidas porque el gobierno fue incapaz de atender la emergencia. Hacia el siglo XXI. Los satélites Morelo 1 y Morelo 2. Durante ese sexenio se pusieron en órbita los satélites Morelos 1 y Morelos 2, con los que el país modernizó sus medios de comunicación, aumentó su capacidad para transmitir vía satélite y la capacidad de comunicación con el mundo. Es importante mencionar que técnicos mexicanos participaron en el diseño de la tecnología aplicada. Las elecciones de 1988. En 1987, el PRI nombró como su candidato a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, que enfrentó una campaña política muy difícil contra Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel Cloutier, del PAN, así como otros candidatos menores. Las elecciones del 6 de junio de 1988 fueron muy competidas y el resultado no convenció a la población, que reclamó el mayor fraude electoral de la historia. Todo el mundo decía que Cárdenas había ganado, sin embargo, se dio como ganador al candidato del PRI, que gobernó de 1988 a 1994. El neoliberalismo. Esta doctrina económica fue adoptada por el gobierno de Salinas. Sostiene que el gobierno debe participar muy poco en la economía, lo opuesto a lo hecho en los años 50 anteriores, porque eso no favorece el desarrollo de la industria, el comercio, el transporte, etc. Además, deben aumentar los recursos por medio de impuestos. El Tratado de Libre Comercio. El 7 de octubre de 1992 fue firmado el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, que consiste en bajar impuestos, eliminar a productores y dar facilidades a las aduanas para lograr un comercio, servicios e inversiones más equilibradas entre los tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Y hasta aquí nos quedamos. Mañana continuamos.